Saludos desde las tierras ocultas de YouTube. Antes de comenzar esta misión, es momento de rendir homenaje a los verdaderos guerreros de esta aldea digital. Empezamos con el poderoso clan Senju, guardianes del bosque y corazón de esta comunidad. Son muchísimos y siempre están ahí, firmes, leales, como Asirama en modo fiesta. Gracias por bancar con todo, shinobis del Senju. Seguimos con el clan Uzumaki, los maestros del chakra infinito y la buena vibra. Ustedes son pocos, pero potentes, como Naruto con hambre. Gracias por ese apoyo nivel Rasengan gigante. Ahora, el legendario clan Uchiha. Inteligentes, intensos, y con Sharingan encendido todo el día. A ustedes no se les escapa ni un frame. Gracias por estar en la élite de este canal. Y por último, el rango más alto por el momento, más roto y más misterioso de toda la aldea. Los dioses Shinigami. Al principio era uno solo, caminando entre nosotros como si nada, pero ahora son tres. Tres seres que ya no se suscriben, se reencarnan en contenido puro. Dominan el algoritmo como si fuera un jutsu prohibido, y tienen tanto poder que podrían ganarle a Madara en una partida de uno. Gracias por ese apoyo nivel divinidad, ustedes ya están en el lore del canal. Fuera de broma, gracias a todos por el apoyo. Significa muchísimo para mí. Si todavía no sos parte de esta aldea, suscríbete, deja tu like, y seguí acompañándome en esta aventura Shinobi. Capítulo 41. La calma antes de la tormenta. Según los datos detectados por Misterio, la fuerza de los elementos combinados superará con creces sus anteriores formas individuales. Cuando aparezcan en Londres, inevitablemente causarán un terrible desastre. Nick Fury tenía una expresión sombría. Tras presenciar de primera mano el poder destructivo de cada elemental, ahora creía plenamente en su existencia. Además, los datos detectados por Misterio y el equipo de S.H.I.E.L.D. eran demasiado reales para ser falsificados. ¿Viniste a mí para que te pudiera ayudar de nuevo? Wanda Maximoff ya había descubierto por qué estaba allí antes incluso de que lo dijera. El ex líder de la iniciativa Vengadores, después de 5 años, ya no tenía la misma autoridad. Los únicos que aún podían confiar en él eran ella misma y el joven Spider-Man. Sí. Esta vez, podría ser el fin del mundo. La guerra con Thanos fue hace solo unos meses. La gente no puede soportar otra catástrofe tan pronto. Y Tony y Steve, Nick Fury dudó, sabiendo que Wanda podría negarse, por lo que se apresuró a decir todo lo que pudo. Deja de hablar. Iré a Londres contigo. Wanda lo interrumpió antes de que pudiera volver a mencionar a sus amigos caídos. Incluso si Nick Fury no lo hubiera dicho, ella habría ido para evitar otro desastre. Ella todavía quería vivir en este planeta con la gente que le importaba. Por si sirve de algo, lo agradezco, quiero decir, por la gente de Londres. Eres mucho más confiable que Peter Parker. No he podido contactar con él. Nos vemos abajo en 1 hora. Nick Fury miró su reloj, abrió la puerta y estaba a punto de salir cuando de repente se giró hacia Finn y le dijo: Wanda, este niño no puede irse. El fin del mundo nunca carece de daños colaterales. No te preocupes, no tengo intención de serlo. Ahí, respondió Finn con indiferencia. Él ya sabía que la forma combinada de los elementales no era más que un elaborado espectáculo organizado por Misterio. Un delirio de grandeza, un intento de jugar al salvador del mundo y reclamar el título de superhéroe. Tenía cosas mucho más importantes que hacer que meterse en ese lío. Está bien, aseguró Wanda. Se quedará en el hotel como un buen chico. Ella se inclinó y depositó un suave beso en los labios de Finn, sellando la promesa. Hijo de puta. Hasta las brujas están enamoradas hoy en día. Nick Fury gimió ante la evidente muestra de afecto antes de cerrar la puerta detrás de él. Al alejarse sus pasos, los dos regresaron a su dormitorio. La idea del regreso de los elementales y la inminente misión dejó a Wanda sin poder dormir. Se sentó en el borde de la cama, observando a Finn, quien hojeaba distraídamente su teléfono. Sus rasgos afilados, su mandíbula marcada y su rostro perfectamente esculpido hacían imposible apartar la mirada. A diferencia del hombre promedio, Finn tenía una mezcla inusual de masculinidad robusta y ojos suaves y expresivos, peligrosos pero reconfortantes a la vez. No era el tipo de hombre cuya apariencia cautivara a primera vista. Más bien, era del tipo que se volvía más irresistible cuanto más se miraba. Al notar la mirada persistente de Wanda, Finn sonrió con suficiencia y dejó el teléfono. Bruja, ¿no estás siendo demasiado obvia? Puedes mirarme, pero yo no puedo mirarte, replicó Wanda, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Si te molesta, devuélveme la mirada.
Finn se rió entre dientes pero no apartó la mirada. Un momento después, la expresión de Wanda se suavizó y dudó antes de preguntar. ¿No te enoja que siga escapando así? ¿Por qué estaría enojado? Finn levantó una ceja. Porque cada vez que planeamos algo bonito juntos, se ve interrumpido por otra misión de los Vengadores. Y ahora me voy a Londres otra vez. Bajó la mirada. Estando conmigo, puede que nunca tengas una vida normal como los demás. Había aceptado su destino hacía tiempo. La vida normal nunca había sido una opción, al menos para ella. Desde la infancia hasta la edad adulta, siempre había sido diferente. No importaba cuántas veces le dijera a Fury que no viniera con ella, nunca podría darle la espalda cuando el mundo estaba al borde del desastre. Wanda, la vida real se trata de vivir una vida que tenga sentido para ti. Y para mí, estar contigo tiene sentido. Finn tomó su mano y su tacto la tranquilizó. Así que pase lo que pase en el futuro, no me cansaré de ello. En realidad, los hermosos y claros ojos de Wanda buscaron los suyos. Por supuesto. Hay un viejo dicho. Quien miente a su verdadero amor será alcanzado por un rayo. Finn asintió solemnemente. No hagas juramentos así. A Wanda le conmovieron sus palabras. Sonrió y le apretó la mano. Antes de irme a Londres, tomemos un té por la tarde. Suena bien. Finn sonrió mientras ella lo arrastraba. Un momento de paz. El restaurante al aire libre debajo de su hotel estaba rodeado de árboles imponentes, con ramas gruesas y abundantes a pesar del cambio de estaciones. El aire fresco del otoño traía una frescura refrescante que hacía que la atmósfera fuera aún más agradable. Finn y Wanda estaban sentados en una mesa pequeña, la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas. Clásico. Finn tomó el plato del camarero y le entregó uno a Wanda. ¿Bollos? Wanda miró el hojaldre horneado, ligeramente desmenuzable y dorado, con crema cuajada y mermelada aparte. Le intrigó. Nunca los había probado. Pruébalo con un poco de crema y mermelada. Justo cuando Finn terminó de hablar, Wanda le dio un mordisco, rozando accidentalmente con la lengua las yemas de sus dedos en el proceso. Finn se puso rígido al sentir el calor de su lengua deslizándose por su piel. Instintivamente, tragó saliva con fuerza. Perdón. No quise. La cara de Wanda se puso roja. Su lengua apenas lo había rozado, pero por alguna razón, la sensación había enviado una sacudida a través de todo su cuerpo. Lo más importante es que acababa de lamer los dedos de Finn. ¡Qué vergüenza! ¿Y si él pensaba que ella estaba intentando seducirlo? Pero entonces, cuando ella lo miró, ella se quedó congelada. ¿Por qué parecía que no le importaba? En realidad, ¿por qué sentía que lo disfrutaba? Una cosa era que a alguien le gustaran las piernas o las manos, pero la lengua. Eso era nuevo. Bruja, ¿por qué me miras así? Finn notó su expresión y suspiró. Fue un accidente, nada más. Juró que no estaba pensando en nada raro. En realidad. Ajá. Wanda asintió lentamente, pero su rostro decía no te creo en absoluto. Antes de que Finn pudiera defenderse más, una voz los interrumpió. Finn, Wanda. ¡Qué coincidencia! ¿Qué hacen aquí? La expresión de Finn se oscureció. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para saber quién era. Agatha Harkness. ¿Agnes? Wanda parpadeó sorprendida. Mis parientes viven en un apartamento cercano. No esperaba que ustedes dos se quedaran aquí. Con una cálida sonrisa, Agatha acercó una silla y se sentó junto a ellos. ¿Les gustaría cenar juntos esta noche? No, me voy a Londres más tarde, declinó Wanda. ¿Vas a Londres? Agatha frunció el ceño ligeramente. ¿Estaban en algún tipo de gira mundial? No. Solo Wanda. Me quedaré aquí. Finn aclaró. Veo. La tensión de Agatha se alivió visiblemente. Pero al bajar la cabeza, su expresión se ensombreció, dejando entrever sus verdaderas intenciones. Finalmente, se separaron. Siempre había desconfiado de ellos juntos. Enfrentarlos a ambos a la vez había sido demasiado arriesgado. Pero ahora, Finn estaba solo. Y Wanda ni siquiera sabría que la golpeó. Agatha sonrió, su expresión tan dulce como siempre. Wanda, espero que tengas un buen viaje. Capítulo 42. Wanda, que tengas un buen viaje a Londres. Las comisuras de los ojos sonrientes de Agatha se alzaron, dándole la impresión de ser una vecina amigable. Tomó el bolso que tenía a su lado. Tengo que volver temprano. Nos vemos en Westview. Un adiós. Wanda se sintió atraída por su cálida sonrisa y las comisuras de su boca se curvaron instintivamente en un suave arco. Ella sí que sabe cómo actuar.
Finn observó la figura de Agatha, que se desvanecía, y se burló para sus adentros. Si la vieja bruja alguna vez decidiera ser actriz, la academia sin duda le daría un Oscar. Finn, ¿no crees que Agnes es una buena persona? Es la segunda persona más amable que he conocido. Wanda tomó un sorbo de té, recordando todo el tiempo que había pasado con Agnes. Agatha siempre había sido cálida y acogedora. Ella definitivamente es de buen corazón. Finn se guardó sus pensamientos. La vieja bruja era ciertamente cariñosa, al menos con Wanda. Deseaba poder llevársela a casa y encerrarla para siempre. Dejó de pensar en ello y se concentró en las palabras de Wanda. ¿Ella es la segunda? ¿Quién es la primera? Tú, respondió Wanda sin dudarlo. Cuando llegué a Westview, me hiciste sentir como si te conociera de toda la vida. Wanda habló con seriedad, sus ojos carmesí llenos de sinceridad. Finn, eres muy considerado. Comprendiste mi situación y cómo me sentí en ese momento. Porque estábamos destinados a estar juntos. Finn no se avergonzó. Tomó su delicada y pálida mano y la sujetó con ternura. A pesar de que sabía todo sobre Wanda de antemano como transmigrante, el destino había dispuesto que ella se mudara a su edificio. Sin eso, su relación no habría florecido como lo que es hoy. Vete, charlatán. Las mejillas de Wanda se sonrojaron y giró la cara, pero su corazón se sentía cálido. Una vez había leído que, por muy cursis que fueran las palabras de una persona, si te gustaban, podían hacer que tu corazón se acelerara. Bip. 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 En ese momento, su teléfono vibró en su cintura. Al ver el mensaje, suspiró. Shield está aquí. Está bien, adelante. Hazlo lo mejor que puedas. Finn extendió la mano y le alborotó suavemente el cabello, sus ojos se llenaron de ternura. Nos vemos mañana. Wanda no se demoró. Incluso con un Kingjet, tardaría más de 2 horas en volar de Alemania a Londres, y no tenía tiempo que perder. Además, no quería durar demasiado. Los amantes siempre querían estar juntos, como si un hilo invisible los conectara. Ahora, todo lo que quería era terminar esta misión rápidamente y regresar a Westview. Sin darse cuenta, incluso se encontró esperando ver la reacción de Finn cuando se pusiera esos nuevos conjuntos y medias, pero Wanda no sabía que después de irse, a lo lejos, en el balcón de un edificio alto, alguien la estaba observando. Los ojos de Agatha brillaron con un aura oscura mientras miraba hacia su ubicación desde más de 1 kilómetro de distancia. Su habitual expresión amable había desaparecido y fue reemplazada por algo feroz. Su vestimenta también había cambiado. De ropa informal a una túnica negra suelta bordada con patrones intrincados que recordaban a algo de la época medieval. Strachey, nuestra oportunidad ha llegado. La vieja bruja acarició a un conejo con sus misteriosos ojos carmesí y su voz estaba cargada de malicia. A su alrededor, las plantas que una vez fueron verdes y prósperas comenzaron a marchitarse. Sus hojas vibrantes se volvieron amarillas antes de convertirse en polvo. Dentro del apartamento detrás de ella, varias personas estaban sentadas en el sofá, en silencio, inmóviles. A juzgar por su vestimenta, eran los verdaderos dueños de la casa. Finn, me aseguraré de que te arrepientas de intentar tomar lo que me pertenece. Cuando las siniestras palabras de Agatha cayeron, una masa de energía negra emergió detrás de ella, tragándola como un vórtice. Cuando la niebla oscura se dispersó, ella se había ido. Un segundo después, de repente, las personas en la sala de estar volvieron a la realidad, jadeando de terror. Brujería. Demonios. Dios mío, ese monstruo finalmente se fue. Luego miraron sus manos, sus cuerpos, solo para darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su piel se encogió, sus músculos se atrofiaron a un ritmo alarmante. Sus cuerpos se marchitaron ante sus propios ojos, volviéndose esqueléticos. En cuestión de segundos, no eran más que cáscaras sin vida. Y luego, se desmoronaron y se convirtieron en polvo. Mientras tanto, muy por encima de las nubes, un Kingjet voló a toda velocidad, cortando el cielo y dejando un rastro de turbulencia a su paso. Dentro de la cabina, Wanda. En la mesa, Nick Fury agitó una mano frente al rostro aturdido de Wanda. ¿Eh? ¿Qué pasa? El tono de Wanda era frío. Siempre se había mostrado indiferente hacia los forasteros, sobre todo hacia gente como Nick Fury. Este es un momento crítico. Necesito que te concentres, le recordó Fury. Tu noviecito no irá a ningún lado en Alemania. Salvo por la mala calidad del agua, todo está bien por allá. Sí, bruja escarlata, necesitamos que te concentres, añadió Misterio, Kentimbeck. Tenía una expresión tensa. No podemos permitirnos que los elementales tengan otra oportunidad.
Si fallamos de nuevo, podrían recuperarse por completo. Estos son los últimos datos. Fury colocó una tableta sobre la mesa, que mostraba lecturas erráticas del campo magnético sobre Londres. ¿Por qué está pasando esto? Wanda frunció el ceño mientras examinaba los datos fluctuantes. Quentin había trabajado duro para hacer que su engaño pareciera legítimo, fabricando informes extensos sobre los elementales. Con datos de pruebas del mundo real mezclados, incluso Nick Fury quedó convencido. Wanda respiró hondo y dejó la tableta a un lado. Fury, ¿has encontrado a Sombra? Todo sería mucho más fácil si estuviera aquí. No, respondió Fury rotundamente. Espera, espera. Misterio interrumpió de repente, volviéndose hacia Wanda con una mirada frustrada. Wanda, este es un momento serio. Estamos todos juntos en esto. No puedes depender de nadie más. Su voz resonó por toda la cabina. Estás actuando de manera extraña, murmuró Wanda. Sus ojos escarlata brillaban con un brillo inquietante. Cualquiera que la conociera sabía que Wanda se estaba enojando. Y la temperatura de la cabina bajó. Señor Beck, cálmese, interrumpió Fury. Incluso él mismo quedó sorprendido por el repentino arrebato de Quentin. Ahora, al ver los ojos brillantes de Wanda y la escarcha formándose en el aire, supo que tenía que intervenir. Lo último que quería era que el avión se hundiera. Lo siento, perdí la calma. Quentin sintió una presión aplastante al encontrarse con la mirada penetrante de Wanda. Tenía la espalda empapada de sudor frío. Escuchar el nombre Sombra lo había desconcertado. Esa persona había arruinado sus planes 2 veces antes. En su momento de frustración, tontamente le gritó a Bruja Escarlata, uno de los Vengadores más fuertes. Ahora, al darse cuenta de su error, tragó saliva nerviosamente. Es mejor que esto no vuelva a suceder, advirtió Wanda. Solo estoy aquí para evitar el fin del mundo. No acepto órdenes de ninguno de ustedes. Lo que hago o digo es asunto mío, no suyo. Con eso, se giró y se fue, exudando un aire de dominio. Nick Fury dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, la bruja fue misericordiosa hoy. Mientras tanto, los ojos de Quentin Beck se oscurecieron mientras apretaba los puños. Ya estaba pensando en su próximo movimiento. Capítulo 43. Londres, Inglaterra. Un antiguo y magnífico puente se alza sobre el río Támesis, conectando ambos lados de la ciudad e impulsando el desarrollo de esta bulliciosa metrópolis. En la torre más alta, cercana al Támesis, una oficina en la última planta domina la animada escena a través de grandes ventanales. El tráfico fluye incesantemente por debajo, testimonio del ritmo incesante de la ciudad. Un equipo de detección de alta tecnología había sido colocado en la oficina anteriormente, y varios agentes de S.H.I.E.L.D. habían ido y venido después de completar sus controles. Wanda Maximoff estaba de pie junto a la ventana, contemplando la vista. Había llegado hacía más de 10 minutos, preparándose para la manifestación de los elementales. Tras apartar la mirada del paisaje urbano, se giró para mirar a Nick Fury, que estaba sentado en una silla detrás de ella. ¿Qué necesito hacer?, preguntó con voz firme. Solo espera a que aparezcan esos elementales, respondió Fury con un tono ilegible. Como uno de los agentes más experimentados del planeta, pocas cosas podían perturbarlo. Ya se había enfrentado a amenazas devastadoras y jamás había perdido la compostura. Incluso si el apocalipsis mismo fuera inminente, Nick Fury permanecería como estaba, tranquilo, inquebrantable y listo. Wanda, sin embargo, se sentía incómoda. ¿A dónde se fue ese tal Misterio?, preguntó, cruzándose de brazos. Esperar en silencio la estaba poniendo inquieta, y el hecho de que Visión no estuviera allí para ver nada de esto lo hacía aún más insoportable. 5 antes de que Fury pudiera responder, un zumbido profundo y vibrante resonó en el aire. Tararear. Una figura verde voló alrededor de la torre antes de detenerse y quedar suspendida fuera del cristal. Misterio. Su casco, que parecía una gran y misteriosa pecera, distorsionaba sus rasgos mientras su voz se filtraba a través de él. Estoy patrullando la zona, anunció. Les avisaré en cuanto tenga noticias. Y con eso, se elevó más alto en el cielo y desapareció más allá de la vista. Pero dentro de la torre, los ojos carmesí de Wanda brillaban débilmente, los zarcillos rojos de su magia parpadearon por un breve instante. Sus cejas se fruncieron mientras una extraña sensación la recorrió. Algo no estaba bien. ¿Qué es? Fury notó su reacción al instante. Su mirada aguda la clavó con recelo. ¿Dónde conociste exactamente a Quentin?, preguntó Wanda, con evidente vacilación. La expresión de Fury se ensombreció.
¿Qué quieres decir? Dudó un momento más antes de decir finalmente. No sentí ninguna vida en él ahora mismo. Quienquiera que estuviera flotando afuera, no era una persona. Era como un fantasma. Una construcción vacía sin alma. El rostro de Fury se tensó. Eso es imposible, murmuró. Pero en el fondo, la duda ya había echado raíces. Sabía que Wanda no era de las que hacían afirmaciones sin fundamento. Puede que le disgustara la autoridad, pero no bromearía con algo así, sobre todo en medio de una misión. Hoy me siento un poco rara, murmuró Wanda, frotándose la sien. Quizás fue mi imaginación. Fury no dijo nada, pero las ruedas en su mente ya estaban girando. En otro lugar cerca de la torre una pasarela de cristal colgaba suspendida entre dos edificios. Un hombre caminaba de un lado a otro ansiosamente. Si Nick Fury estuviera aquí, se habría quedado atónito. Porque allí estaba, vivo y coleando, Quentin Beck. Misterio. Pero no llevaba su traje de combate. En lugar de eso, llevaba un traje de captura de movimiento de alta tecnología, con un micrófono sujeto a su cuello y un auricular colocado en su oreja. A ambos lados de él, los drones volaban en silencio, sus luces rojas parpadeaban en la penumbra. Quentin, crepitó una voz en su auricular. La bruja escarlata podría haberte descubierto. La señal de la torre se cayó hace 10 segundos. Perdí el audio. La voz de Wilhelm sonó aguda y preocupada. Beck, sin embargo, permaneció imperturbable. Está bien, dijo con desdén. Ya le administré la neurotoxina en el avión. Una sonrisa lenta y siniestra se extendió por su rostro. La única razón por la que se había atrevido a establecer la batalla final en Londres era porque se había asegurado de neutralizar a Bruja Escarlata de antemano. Antes de la muerte de Tony Stark, había recopilado contramedidas para cada Vengador, registradas meticulosamente en los archivos clasificados de Industrias Stark. Y uno de esos archivos contenía una solución para Wanda Maximoff. Un gas especialmente formulado, diseñado para alterar sus neuronas e inutilizar temporalmente sus habilidades telepáticas. Todavía estoy preocupado, admitió Wilhelm. Cállate, espetó Beck, con la voz fría. No toleraré ningún fracaso en el acto final. Si es necesario, volaré toda la torre. Nadie sobrevivirá. Sus ojos azules brillaron con algo peligroso mientras miraba hacia el Támesis. Su mirada se posó en la imponente estructura del puente de Londres. Y luego sonrió. 10 minutos más, susurró. Y empieza el espectáculo. Berlín, Alemania, un hotel de 5 estrellas, una suite grande y lujosa se encontraba sumida en un silencio inquietante. Dentro, Finn estaba solo en el estudio, cerrando las cortinas con un movimiento de muñeca para bloquear los últimos rayos del sol poniente. Ahora es el momento perfecto para cuidar de Agatha, murmuró para sí mismo. Flexionó los dedos y, en un instante, su atuendo informal fue reemplazado por un conjunto completamente negro. Una elegante máscara apareció en su mano. La razón por la que Wanda se fue simple: dejarle manejar las cosas sin interferencias. Y ahora, finalmente podría deshacerse de la vieja bruja de una vez por todas. Finn había tolerado a Agatha Harkness durante demasiado tiempo. Ella sabía quién era él. Y, aún así, a pesar de ese conocimiento, continuó dando vueltas alrededor de Wanda, codiciándola, manipulándola, hundiendo sus garras en su vida. Antes de que ella venga a buscarme, me ocuparé de ella primero, decidió. El sistema no había aclarado cómo funcionaba la exposición, por lo que la ruta más segura era eliminar a Agatha antes de que tuviera la oportunidad de actuar. Con ese pensamiento, Finn se preparó para usar la proyección astral, su alma lista para dejar su cuerpo. Toc. Toc. Un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio. Finn se quedó congelado. ¿Quién carajo estaría de visita a esta hora? Al mirar el reloj, vio que eran más de las 5 de la tarde. Estaba seguro de que no había pedido servicio de habitaciones. Y no tenía amigos en Alemania. Entrecerró los ojos mientras se acercaba cautelosamente a la mirilla. En el momento en que vio quién era, su atuendo negro desapareció en un instante, volviendo a su ropa casual habitual. Porque estar de pie afuera de la puerta, era Agatha Harkness. Sus nudillos volvieron a golpear la madera y una voz empalagosa flotó a través de la puerta. «Finn, ¿estás ahí?», susurró. «Soy Agnes. Acabo de recordar que Josh me pidió que te trajera algo». Su tono era cálido. Casi maternal. Pero Finn no se dejó engañar. Debajo de esa falsa dulzura, podía sentirlo. Magia oscura. Crepitaba en el aire a su alrededor, inquieto y enroscado, listo para atacar. Ella no estaba allí para charlar. No. Ella estaba aquí para él.
Y esta vez, no pensaba irse con las manos vacías. Capítulo 44. Berlín, Alemania. Fuera de la puerta. Finn. Sé que estás en casa. Oí pasos. Agatha entrecerró los ojos y miró la sombra visible en la grieta debajo de la puerta. Alguien estaba allí de pie, era obvio. Pero ella dudó, con los dedos de su mano izquierda ligeramente curvados tras su espalda mientras una esfera mágica negra se formaba en su palma. Volvió a tocar con la mano libre. Finn. ¿Seguro que no quieres abrir? La historia aún no había terminado. Auge. La puerta se desdibujó por una fracción de segundo. Entonces, como un depredador atacando en la oscuridad, una sombra negra irrumpió por la pesada puerta de hierro a una velocidad inhumana, atacando directamente a Agatha. Se movió tan rápido que fue imposible reaccionar. Antes de que pudiera siquiera levantar sus defensas, la sombra se estrelló contra su cuerpo. Un aura negra estalló, envolviéndola en un instante. Y así, sin más, desapareció del pasillo. Un joven de servicio que pasaba al final del pasillo se detuvo, mirando a su alrededor ante el repentino ruido. Frunció el ceño y dio unos pasos hacia adelante, solo para encontrar el pasillo extrañamente vacío. Después de un breve momento de vacilación, se dio la vuelta y se alejó. Sobre el parque de Berlín el cielo azul profundo cambió. Un vórtice negro se arremolinaba sobre la ciudad, oscuro y siniestro. ¡Mira! ¿Qué demonios es eso? ¡Dios mío! ¿Eso es un agujero negro? Parece el portal alienígena de la batalla de Nueva York. Extraterrestres otra vez. El pánico se apoderó del parque mientras la gente levantaba la cabeza, mirando con miedo. Quienes habían visto algo similar antes, instintivamente, retrocedieron un paso. Los agentes de policía armados que patrullaban la zona se apresuraron a avanzar, con las armas en alto y los ojos fijos en el vórtice. Mientras tanto, algunos civiles imprudentes ignoraron el peligro y levantaron sus teléfonos para grabar. Auge. De repente, el vórtice giró más rápido y luego, como un meteorito, una figura con túnicas de estilo medieval cayó del cielo. La fuerza del descenso creó un ciclón a su alrededor. La figura se estrelló contra los parterres con un impacto estremecedor. El suelo tembló. Las baldosas de piedra se agrietaron y volaron por el aire. Se formó un cráter profundo que atravesó el paisaje del parque. El polvo y los escombros explotaron hacia afuera, haciendo que los civiles aterrorizados se tambalearan hacia atrás. Dios mío, ¿qué carajo es eso? ¿Es un meteorito? Incluso antes de que los oficiales de patrulla pudieran pedir refuerzos, otra sombra negra descendió del vórtice y se lanzó en picado como un ave de rapiña. Auge. El impacto fue ensordecedor, como un misil antiaéreo que da en el blanco. Una densa nube de polvo se elevó hacia el cielo, ocultándolo todo. Dentro de la bruma, emergió una figura enmascarada, agachada sobre la mujer caída, con los dedos apretándose alrededor de su garganta. Tos, tos, Agatha jadeaba, con el cuerpo recorriéndole el dolor. Las runas negras de protección en su piel brillaban con una tenue luz blanca. Aturdida, forzó los ojos a abrirse y miró al hombre que se cernía sobre ella. De verdad, no hables. Cállate. Finn no la dejó terminar. Con un movimiento rápido, la levantó del suelo y luego la volvió a tirar al suelo con una fuerza monstruosa. La fuerza del impacto fue inhumana. Auge. La tierra bajo ellos se agrietó. El mero impulso hizo que trozos de roca salieran disparados hacia arriba, rodeándolos en un círculo de piedra dentada. Agatha tosió con fuerza, y la sangre le manaba por la comisura de la boca. El segundo golpe la había sacado de su estupor. ¿Qué carajo estaba pasando? Hace 10 segundos, estaba llamando a la puerta de un maldito hotel. Ahora, ella había sido arrojada a través de una ciudad, cayendo del cielo, y estaba siendo maltratada por un lunático. ¿La defensa aún no se ha roto? Finn entrecerró los ojos. Era una de las magas más antiguas de la Tierra, pero incluso él estaba impresionado. ¿Soportar ese nivel de impacto sin romperse por completo? El aura negra de Agatha se encendió y la energía crepitó en su palma. No hables. Finn la arrojó de nuevo antes de que ella pudiera tomar represalias. Su cuerpo se desdibujó en el aire mientras una fuerza invisible explotó hacia afuera, distorsionando la atmósfera que la rodeaba. Agatha voló por el paisaje y se estrelló directamente contra un bosque cercano. El impacto hizo volar polvo y árboles destrozados. Finn exhaló. El sistema le había advertido sobre su exposición. La regla era simple. Mientras nadie supiera quién era, estaba a salvo. Entonces, lógicamente, si le dio una paliza a la gata antes de que pudiera hablar, no contaría como exposición, ¿verdad?
Pero entonces, advertencia. 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 Una persona ha descubierto el poder del anfitrión. Tienes 30 minutos para borrarle la memoria o la misión secreta fracasará. La mandíbula de Finn hizo tic-tac. Límite de 30 minutos, así que se había equivocado. El solo hecho de existir frente a alguien era suficiente para que el sistema lo considerara una exposición. Pero por suerte solo Agatha lo sabía. Auge, finlandés, una voz gritó desde la línea de árboles arrasada. Agatha regresó tambaleándose a la vista. Su comportamiento, una vez amable, había desaparecido por completo. Su rostro se retorció de furia. Magia negra se filtraba por sus poros, distorsionando el aire a su alrededor. La hierba bajo sus pies se convirtió en polvo. Realmente me subestimaste. Finn se crujió el cuello y giró los hombros. Qué curioso. Estaba a punto de decir lo mismo. Ella era vieja, tenía siglos, pero ¿qué había hecho el paso del tiempo por ella? Un verdadero genio no habría perdido tanto tiempo persiguiendo la magia del caos. Callarse la boca. Agatha gritó y su aura negra estalló. Por encima de ellos, el cielo se movió. Una línea negra se extendió por el horizonte, engullendo las nubes. El cielo, antes despejado, se convirtió en un océano de oscuridad. El aire se espesó. Los vientos aullaban. Una sensación de fatalidad inevitable descendió sobre Berlín. Finn exhaló. Ah, entonces vamos directo a la parte de invocó a un demonio gigante, ¿eh? Los ojos de Agatha ardían con oscuridad. Deberías haberte mantenido fuera de mi camino, Finn. Ella levantó los brazos, enviando zarcillos de energía negra hacia el cielo. Auge. El trueno crepitó, y de la tormenta que se arremolinaba, surgió una forma. Un dragón negro colosal. Se alzaba sobre la ciudad, sus ojos brillaban como brasas y sus mandíbulas se abrían para desatar el infierno. En el momento en que apareció, el mundo se congeló. Los civiles gritaron. El terror se extendió como un reguero de pólvora. Porque en la mitología occidental, los dragones siempre fueron un símbolo de destrucción. ¿Este? Los miraba como si estuviera decidiendo qué parte de la ciudad devorar primero. La vieja bruja se esforzó al máximo, los ojos de Finn se agudizaron. El dragón negro rugió, extendiendo sus enormes alas. Y entonces, sin dudarlo, se zambulló. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, con el objetivo de devorar todo a su paso. Finn respiró hondo. Está bien entonces. Veamos si puedes seguir el ritmo. Capítulo 45. Destruido. Nubes oscuras se agitaban en el cielo, rodando como maremotos y proyectando una sombra siniestra sobre el parque de Berlín. Un enorme y amenazante dragón negro se alzaba sobre nuestras cabezas, su enorme forma oscurecía el cielo mientras descendía con un aura misteriosa y de otro mundo. Una oscuridad sofocante envolvió el parque y los vientos furiosos azotaron la tierra con fuerza violenta. Los árboles crujieron bajo el ataque, doblándose y rompiéndose al ser arrancados del suelo, mientras que la pradera, una vez exuberante, se marchitaba hasta convertirse en un páramo sin vida, consumido por la energía negra corruptora. Digna de ser la hechicera más malvada de la tierra, tratando la vida de las personas como si no fuera nada, desde abajo, Finn se mantuvo firme, mirando al monstruoso dragón con una resolución inquebrantable. Como hechicero, podía presentirlo. Esta criatura no era un simple conjuro. Era una manifestación de puro resentimiento, una grotesca amalgama de innumerables almas atormentadas. Durante siglos, Agatha Harkness había estado robando magia, drenando fuerzas vitales y fortaleciéndose a través de artes oscuras. El dragón negro que ella había invocado era producto de ese atroz legado, la encarnación del sufrimiento. Si uno miraba con atención, rostros retorcidos, encerrados en gritos silenciosos, se retorcían dentro del enorme cuerpo del dragón. Finn apretó los puños y su voz sonó fría y resuelta. Vieja bruja, hoy imparto justicia. Al principio, esta batalla había sido personal. Él quería que Agatha muriera por sus propios motivos. Pero al oír los gritos agonizantes que se entretejían en la forma del dragón, comprendió que esto lo superaba. No era un santo, pero tampoco un monstruo. Agatha Harkness era mucho peor de lo que había imaginado. Esta abominación contenía las almas de decenas de miles. Impulsado por la furia, Finn levantó la mano y una luz blanca brillante surgió de su palma, formándose un vórtice de energía. El mismo aire tembló. La tierra bajo sus pies tembló, el suelo y las piedras rodaron como olas bajo sus pies. Por encima del cielo, Agatha percibió el cambio en el ambiente. Su mirada fría y calculadora bajó rápidamente, apretando con más fuerza al dragón negro.
Se estaba formando una fuerza. El suelo se quebró y, de repente, la tierra estalló. Una montaña, no, un pilar de roca dentado, se elevó como una lanza y chocó con la enorme forma del dragón. Los ojos de Agatha se abrieron de par en par. ¿Qué clase de brujería es esta? El dragón chilló, distorsionando su forma al ser atravesado por la montaña. La energía negra se dispersó en el viento, desapareciendo como la niebla. El dragón que una vez fue imponente había desaparecido. Y en su lugar, ahora se alzaba una montaña colosal sobre el parque de Berlín. La suciedad y los escombros cayeron como lluvia, llenando las calles. El mundo observó en estado de shock. Por toda la ciudad, la gente se quedó paralizada, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. En un instante, el parque estaba asediado por un dragón negro, y al siguiente, una montaña se materializó en cuestión de segundos. Jadeos y gritos resonaron por las calles. Algunos miraban con asombro, otros con terror. En el suelo, una tos fuerte rompió el silencio. Agatha se tambaleó, jadeando. La destrucción del dragón le había salido mal, y el daño la golpeó como un tren de carga. La sangre le goteaba por la comisura de la boca. Resollando, intentó estabilizarse. Una figura aterrizó frente a ella. Una sombra negra, con una máscara que ocultaba su rostro. Fin. Sus ojos oscuros brillaban con fría diversión. Vieja bruja, te sobreestimé. Agatha se puso rígida. Esa montaña había sido aterradora. ¿Y ahora? El mismo hombre que la había erigido estaba ante ella, completamente ileso. Se le revolvió el estómago. Ella lo había subestimado. Finn ladeó la cabeza. Deberías estar muerto, ¿sabes? Ese puñetazo podría haber derrumbado la torre de Tokio. Agatha apretó los dientes, forzando a su voz a permanecer tranquila. Finn, creo que ha habido un malentendido. Levantó las manos en un gesto de rendición. En lugar de destrozarnos, ¿por qué no hablamos? Finn soltó una carcajada aguda y burlona. ¿Quién dijo que ambos saldríamos lastimados? La paciencia de Agatha se agotó. Su expresión se ensombreció y sus labios se curvaron con desdén. Finn, cuando estaba aprendiendo magia, auge. Antes de que pudiera terminar, Finn se movió. Su pie se levantó de golpe y una patada marcada con runas explotó con fuerza. Se conectó. Agatha voló. Se precipitó hacia atrás a una velocidad demencial, y la fuerza la elevó por los aires. Atravesó las nubes, lanzándose hacia el círculo polar ártico como un misil. Finn exhaló, sacudiendo la cabeza. No soy hablador. No tengo tiempo para tus tonterías. El viento aullaba a su alrededor, la ciudad aún se tambaleaba por la batalla. Y aún así, sin notificación. Finn frunció el ceño. Esa vieja bruja no está muerta, o todavía está volando. Un vórtice negro se abrió detrás de él, devorando su forma en un instante. Berlín quedó en silencio. Todo lo que quedó fue una montaña que raspó el cielo. Y una ciudad llena de gente aterrorizada. Mientras tanto, Londres, Inglaterra. Dentro de una oficina segura de Shield cerca del Támesis, sonó un teléfono. Didi. Sentado detrás de un escritorio, Nick Fury respondió. Nick Furia. Escuchó durante apenas unos segundos antes de que su expresión se volviera sombría. Desde el otro lado de la sala, Wanda Maximoff arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Nick exhaló bruscamente. Apareció una sombra. Wanda frunció el ceño. ¿No es bueno? Los dedos de Fury se apretaron alrededor del teléfono. No exactamente. Shadow se peleó en Berlín. Destrozaron el parque por completo. De hecho, lo arrasaron. Y su batalla fue destructiva. Le palpitaban las sienes. El consejo ya le pisaba los talones, exigiendo a Shield que se encargara de la situación antes de que empeorara. Fury suspiró. Como si pudiera hacer cualquier cosa. ¿Crees que un humano normal como yo podría lidiar con eso? Desde su regreso, el mundo se había puesto patas arriba. ¿Qué estaba pasando en la Tierra ahora? No era normal. Era como un dios. Wanda, sin embargo, había dejado de escuchar. Su rostro se había puesto pálido. Berlina. Cerca del parque. Finn estaba allí. Su corazón latía con fuerza. Está en peligro. Nick Fury hizo un gesto de desdén con la mano. Tranquilo. Acaba de llegar la información. Shadow y los demás ya van para allá. Nos encargaremos. Hizo clic en algunos botones y apareció una transmisión en vivo desde Berlín. Las imágenes proyectadas en la pantalla gigante. Una imagen granulada parpadeó. Una figura oscura golpeando a una mujer en el aire. La pantalla falló y cambió a otro cuadro.
Finn levanta una maldita montaña y apuñala a un dragón con ella. El ojo de Fury se movió. Jesús. ¿Sigue siendo la tierra? Se frotó la frente. Necesito un trago. Pero a su lado, Wanda no se reía. Ella se quedó mirando la pantalla, congelada. Sus manos temblaban y su respiración se quedó atrapada en su garganta. La imagen borrosa de la mujer. Su rostro. Familiar. Inequívoco. Ella se cubrió la boca en estado de shock. Esa es, Agnes. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal del Leiken en YouTube capítulo 46. Es Agnes. Los hermosos ojos de Wanda se abrieron mientras exclamaba al ver claramente a la mujer en la imagen. ¿La conoces? Nick Fury miró la foto con expresión ilegible. Bueno, es la tía de uno de los inquilinos de Finn. Nos conocimos hoy. No esperaba que tuviera esa faceta, murmuró Wanda, mirando la pantalla con incredulidad. Es una mujer muy amable y me trata muy bien. Wanda, no hay extraños en este mundo que te traten bien sin ningún motivo. La voz profunda de Nick Fury transmitía un peso de experiencia y cautela. Wanda frunció el ceño levemente y guardó silencio. Recordó con atención sus interacciones con Agnes. Nada parecía inusual. La mujer siempre fue cálida y amable. Rumbo. Un trueno ensordecedor resonó en el cielo. En un instante, el cielo azul y despejado sobre el Támesis se oscureció de forma amenazante. Aquí vienen. Nick Fury, alerta al cambio, se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Son los elementales? Wanda sintió una presión creciente en el aire. Es más que solo los elementales. La agente María Hill empujó la puerta y sostuvo una tableta que mostraba datos en tiempo real. Todo coincide con los patrones de ataque elemental anteriores, informó Hill con tristeza. Pero esta vez, las lecturas indican una convergencia masiva. Los niveles de energía son muchísimo más fuertes que antes. Fuera de la ventana, una raya negra en el horizonte se movía rápidamente hacia ellos, tiñendo todo a su paso con oscuridad. Auge. En cuestión de segundos, todo el cielo sobre el Támesis se cubrió de densas y arremolinadas nubes negras. Una violenta tormenta rugió, y en su vórtice se formó una forma siniestra, un rostro monstruoso y retorcido que parecía una máscara demoníaca. El río abajo crecía con violencia, azotado por vientos huracanados que lanzaban imponentes olas contra las orillas. El puente de Londres crujía bajo la presión, balanceándose como si fuera a romperse en cualquier momento. Auge. Una figura colosal emergió del río. Su imponente figura se componía de tormentas arremolinadas, fuego crepitante y destellos de misteriosos relámpagos azules. Al elevarse, una devastadora onda expansiva se extendió por la ciudad. Vehículos fueron lanzados por los aires. Los transeúntes fueron lanzados como muñecos de trapo. ¡Corran! Todos, corran. El conductor se ha ido. El pánico estalló en el puente. Son ellos otra vez. Los gritos llenaron el aire mientras los civiles aterrorizados corrían a escapar. En un autobús turístico, el señor Arrington, profesor de Peter Parker, palideció al ver al monstruo. Ya no le importaban las apariencias. Su único pensamiento era sobrevivir. A su lado, otro profesor, que se declaraba materialista antes de este viaje, parecía horrorizado. Había venido a Londres de vacaciones, no para verse atrapado en otra catástrofe sobrenatural. ¿Por qué nos sigue pasando esto?, exclamó. Maldita sea, aunque sea falso, esto es demasiado real. Ned Leeds murmuró mientras salía tambaleándose del autobús. No te preocupes, dijo MJ, intentando tranquilizarse más que a nadie. Es todo mentira. Auge. Una farola de la calle se quebró y se estrelló a pocos centímetros de ellos. Está bien, estoy empezando a creer que es real. Ned, todavía en shock, se quedó mirando la lámpara rota. Si hubiera dado unos pasos más, lo habrían aplastado. Menos hablar y más correr. El señor Arrington se secó el sudor de la frente, tomó la iniciativa y gritó a los estudiantes que lo siguieran. El puente debajo de ellos se balanceaba violentamente durante la tormenta, amenazando con derrumbarse. Mientras tanto, en un pasillo de cristal con vistas al desastre, sí, esto es perfecto. Una figura permanecía en las sombras, observando la masacre. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Este es un desastre digno de un vengador. Cuanta más destrucción, más bajas, más gente me recordará. Misterio, Quentin Beck observaba el caos con satisfacción. Abajo, los civiles corrían para salvar sus vidas mientras los vehículos eran lanzados como si fueran juguetes. Wilhelm, es hora de hacer mi entrada.
Recibido, respondió una voz a través del comunicador. Una flota de drones activada. Sobre el monstruoso elemental, un vibrante resplandor verde se formó en el cielo. Entonces, una figura con armadura esmeralda descendió, lanzando rayos de energía de sus manos. Vengaré a mi familia y a mi mundo. Misterio descendió como un héroe, desatando una ráfaga de energía contra la entidad furiosa. Cada explosión iluminaba el cielo, reflejándose en los rostros aterrorizados de la multitud que huía. MJ, mira. Ned señaló la batalla que se desarrollaba encima. Es Misterio. Un héroe, por fin. Exhaló MJ. Vamos, salgamos de aquí antes de que algo más explote. El señor Arrington los agarró a ambos y siguió corriendo. Su prioridad era poner a salvo a sus alumnos, no quedarse parado viendo el espectáculo. Dentro de una oficina de gran altura, voy a ayudar. Wanda se giró bruscamente, dirigiéndose hacia la puerta. Bip. Bip. Sonó el teléfono de Nick Fury. Esperar. Miró el identificador de llamadas y respondió. Es feliz. Al otro lado del teléfono, la voz de Apiogan era frenética. Furia. ¿Recuerdas cuando Tony nos contó sobre aquel tipo que surfeaba en el mar, pero en realidad no estaba en el mar? Nick Fury frunció el ceño. Api, ¿de qué demonios estás hablando? Quiero decir que no creas tan fácilmente lo que ves. La expresión de Fury se ensombreció. Api, no tengo tiempo para esto. Terminó la llamada abruptamente. Su mirada se dirigió a Wanda Hill. Entonces, ¿tenía razón? Wanda había escuchado la conversación, sus ojos carmesí brillaban débilmente. Sí. Nick Fury apretó la mandíbula. Nos han engañado. Los llamados elementales, la gran batalla, el mismísimo misterio. Todo era humo y espejos. El rostro de Wanda se retorció de ira, y el brillo escarlata de sus ojos se intensificó. Así que me hizo perder el tiempo. Wanda, espera. Fury la detuvo una vez más, señalando hacia el horizonte. A lo lejos, dos figuras se precipitaron por el cielo a una velocidad increíble. ¡Fu! Mientras se acercaban al puente de Londres, una figura les propinó una patada brutal. Grieta. La segunda figura salió despedida hacia abajo como un misil. El impacto fue devastador. Destrozó la estructura del puente y esparció escombros. Auge. El puente cedió. Los vehículos se precipitaron a las aguas embravecidas. Los gritos llenaron el aire. Wanda entrecerró los ojos al observar el caos que se desataba. Ese, era Sombra. La mirada de Fury se ensombreció. Tenemos compañía. Capítulo 47. El puente de Londres se está cayendo. Se está cayendo. Se está cayendo. Mi bella dama auge. Bajo el implacable ataque de las fuerzas elementales, el puente de Londres ya había sufrido una inmensa devastación. Ahora, tras un violento impacto, la sección central del puente finalmente cedió. Innumerables fragmentos de piedra se desmoronaron en el río, creando un gran chapoteo. Agatha, presa de la inercia, se precipitó a las aguas turbulentas junto con los restos. No muy lejos, los elementales, compuestos de vientos furiosos, parpadeaban erráticamente. Las oscuras nubes de tormenta que habían oscurecido el cielo durante tanto tiempo se disiparon brevemente antes de recomponerse casi al instante. Wilhelm, ¿qué pasa? En un paseo marítimo cercano, Misterio se encontraba junto a un gran ventanal. Su mirada penetrante se fijó en la escena exterior, capturando el momento en que se derrumbó el puente de Londres. Más importante aún, notó algo inusual. La formación de los drones se había vuelto inestable y sus ilusiones elementales proyectadas parpadeaban de manera inconsistente. Quentin, es la sombra, dijo la voz de Wilhelm a través del auricular, con un tono cargado de urgencia. Quentin Beck, más conocido como Misterio, se puso rígido al oír esas palabras. Su mente daba vueltas mientras procesaba las implicaciones. ¿Estás seguro? Espetó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Disculpas. Edith no interceptó la interferencia antes, cállate. Rugió Quentin. Si me pasa algo, todo lo que hemos construido se derrumba. Ahora mismo me hago cargo del control del dron. Sus dedos recorrieron el panel de control mientras redirigía los sistemas del dron. Edith, fija la sombra. Apunta a Nick Fury y a la bruja escarlata. Espera mi orden. Destrúyelos en cuanto los vean. Sí, señor. En el momento en que los drones se fijaron en sus nuevos objetivos, las proyecciones elementales se estabilizaron una vez más. Maldita sea. Quentin frunció el ceño y abrió la cámara de vigilancia. Su frustración aumentó cuando una figura familiar apareció en pantalla.
Era él, la misma sombra que previamente había saboteado sus planes. Sobre las ruinas del puente de Londres nubes negras de tormenta se cernían sobre sus cabezas, iluminadas por violentos relámpagos. La atmósfera crepitaba con una intensidad inquietante. Una figura solitaria se alzaba sobre el puente roto. Su rostro enmascarado no delataba emoción alguna, pero sus ojos brillaban con frialdad. «Aún no estoy muerto», murmuró Finn con un dejo de sorpresa en su voz. Miró hacia el caótico río que se extendía debajo y sintió la presencia de Agatha. Débil, pero viva. Apenas aguanta. No durará mucho más. Justo cuando se disponía a bajar y rematarla, una voz familiar lo llamó desde atrás. El tono profundo, casi teatral, no dejaba lugar a dudas sobre quién era. «Sombra, ¿por qué estás aquí?» Finn ni siquiera necesitó darse la vuelta. Solo Misterio hablaría con una cadencia tan exagerada. «Vete», respondió Finn con frialdad. «El drama de superhéroes no es para ti». En el pasillo, el rostro de Quentin se ensombreció al oír esto por el auricular. Apretó el micrófono, furioso. «¿Qué carajo acabas de decir?» Finn finalmente se giró, mirando fijamente al ilusionista. Levantó la mano y, en un instante, uno de los drones de Misterio se materializó de la nada, arrebatado en el aire por una fuerza invisible. Entonces, auge. Con un solo movimiento aplastante, Finn redujo el dron a chatarra. Su voz se volvió monótona y escalofriante. «Quentin, te daré ventaja. Corre ahora. Porque eres el siguiente». Dentro del corredor una oleada de terror se apoderó de Quentin al contemplar la figura distante que se alzaba sobre el puente en ruinas. Se le heló la sangre. Él lo sabe. Peor aún, no había actuado antes por pura arrogancia. Había subestimado a su oponente. O tal vez, siempre había sido un peón. La comprensión lo asaltó como una broma cruel. Su mente daba vueltas ante las implicaciones. Lo habían engañado desde el principio. ¿Alguien había orquestado todo este escenario para exponerlo? Oh, así que así es, gruñó Quentin en voz baja, con la mandíbula apretada por la furia. Las piezas encajaron en su mente. No tenía sentido continuar la acción ahora. La escena de la batalla final ya no era necesaria. Porque, el oponente era un verdadero mago. Las ilusiones no lo engañarían. Los trucos no lo salvarían. A menos que pudiera eliminar la sombra. Un pensamiento peligroso cruzó por su mente. Se acercó al micrófono y dio una orden escalofriante. «Edith, ejecuta la orden. Elimina la sombra». Admitido. Los violentos vientos generados por los drones de Misterio azotaron la superficie del río, creando olas monstruosas. Los restos del puente de Londres se agitaron en el caos. Tos, tos, entre los escombros flotantes, Agatha se abrió paso hasta la superficie. Sus fuerzas estaban casi agotadas. Su rostro estaba ceniciento, sin ningún color. La batalla había sido una masacre unilateral. Contra este oponente más joven y despiadado, no tenía ninguna posibilidad. Tan pronto como emergió, una fuerza invisible la envolvió en la garganta. En un instante, fue elevada en el aire y quedó cara a cara con su adversario. Los ojos de Finn brillaron con silenciosa diversión mientras observaba su maltrecho estado. «Eres sorprendentemente resistente. No me extraña que hayas sobrevivido durante siglos». Agatha tosió, apenas capaz de articular palabra. «Finn, te arrepentirás de esto». La expresión de Finn permaneció indescifrable. ¿Arrepentimiento? Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Matar a quienes lo merecen? No me arrepiento de nada. De repente, el lejano zumbido de los motores cobró vida. Un zumbido mecánico llenó el aire, acompañado del ominoso clic de los cañones. KKKK, un segundo después, auge. Las explosiones iluminaron el cielo mientras una avalancha de balas caía sobre la posición de Finn. Sobre ellos, un enjambre entero de drones llenaba el aire. Sus armas apuntaban a la sombra, desatando una potencia de fuego implacable. Para un observador a distancia, parecería como si el cielo mismo hubiera abierto fuego. La abrumadora ráfaga de disparos ahogó todo lo demás. Los edificios temblaron por la enorme fuerza del ataque. Los ciudadanos escondidos en las estructuras cercanas observaron con horror cómo se desarrollaba el ataque ante sus ojos. Dentro del museo escondido tras una vitrina, Ned Leeds aferraba su teléfono con las manos sudorosas. Sus ojos estaban fijos en la caótica escena que se desarrollaba afuera. «Dios mío. ¿Dónde está Peter?» La voz de Ned tembló. «La sombra está aquí. Los drones de Misterio le disparan directamente. ¿Podrá sobrevivir a esto?» A su lado, MJ, Michelle Jones, estaba pálida.
Había visto mucho, pero nada como esto. Su voz salió apenas un susurro. No, no lo sé. Su respiración se entrecortó. Pero este tipo de potencia de fuego, ni siquiera un tanque podría resistirla. Al mismo tiempo, en el pasillo de cristal sombra, no me culpes. La gente necesita un héroe que valga la pena recordar. Kentin miró la figura envuelta en llamas, con una sonrisa insidiosa dibujándose en sus labios. Había una sola cosa en su mente: matar a Sombra. Una vez que eso sucediera, todo volvería a su lugar. Él seguiría siendo el superhéroe que el mundo admiraba. Misterio. El nombre que quedaría grabado en la historia como el salvador del pueblo. Pero al segundo siguiente, la escena fuera de la ventana hizo que la expresión de Kentin se congelara en shock. En el puente, la sombra negra seguía en el aire, intacta ante la lluvia de balas. Los proyectiles disparados por los drones parecían estar suspendidos en el aire, como si impactaran contra una barrera invisible. No solo eso, sino que los cientos de drones también habían dejado de moverse. Un resplandor escarlata envolvió sus fuselajes, pulsando siniestramente. Sus fuentes de señal habían sido cortadas y aisladas de Lost. Y el responsable de todo esto se encontraba en el puente en ruinas, con los brazos extendidos y las yemas de los dedos irradiando una energía carmesí infinita. La magia se tejió en una red gigantesca, capturando a todos los drones a su alcance. Entonces, la red escarlata se tensó. Auge. Los drones se desplomaron bajo la fuerza, aplastados como latas. Uno a uno, explotaron, lanzando chispas por doquier. Maldita sea, es Wanda. La voz de Kentin estaba llena de rabia mientras golpeaba su puño contra la pared. En su auricular, la voz de Wilhelm sonó con urgencia. Kentin, vete ya. No podemos con ellos. Chocar. Antes de que Kentin pudiera responder, algo se estrelló contra la pared de vidrio a su lado. Una figura aterrizó con fuerza, destrozando el panel lateral del pasillo. Era Peter Parker. Había llegado justo a tiempo. Antes, cuando estaba a punto de saltar del avión, vio el puente de Londres en ruinas. Happy se había visto obligado a rodear la zona para protegerse, pero en cuanto Peter encontró una abertura, entró en acción, literalmente. Ahora, de pie entre Kentin y la salida, los ojos de Peter ardían con determinación. Lo siento, señor. No irá a ningún lado hoy. Kentin, sin embargo, no tenía ni un poquito de miedo. En lugar de eso, sonrió. Peter. Llegaste justo a tiempo. En el puente de Londres el aire estaba cargado de humo. Casquillos de bala vacíos cubrían el suelo, mientras drones rotos yacían esparcidos como escombros de un campo de batalla. Con más de 100 destruidos, la ilusión del Támesis se desvaneció. Las nubes oscuras que cubrían el cielo habían desaparecido. Los vientos aulladores habían cesado. Kentin de verdad está pidiendo la muerte, murmuró Finn en voz baja. Su rostro, oculto bajo la máscara, estaba lleno de una fría determinación. Aunque el ataque no le había hecho daño, odiaba que lo provocaran. Pero entonces, su mirada se posó en una figura familiar al borde del puente. Y la tensión en su expresión se suavizó. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa burlona. Wanda. Su sola presencia fue suficiente para aliviar parte de su irritación. Sin embargo, Finn, te lo dije, te arrepentirás de esto. La voz era débil pero cargada de convicción. Finn miró hacia abajo a la figura magullada y golpeada que tenía en sus manos. Agatha Harkness. Ella apenas se aferraba a la vida. Si Wanda descubre que te acercaste a ella solo por magia del caos, ¿qué crees que hará? Finn se rió entre dientes ante sus palabras. ¿Crees que estoy haciendo esto por magia del caos? Agatha dejó escapar una risa ronca. A nadie le importa cuáles son tus verdaderas intenciones, Finn. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. El engaño es el arma más letal de todas. Y te arrepentirás de todo lo que has hecho. La expresión de Finn se oscureció. Ya basta de hablar. Su agarre se hizo más fuerte. Un crujido repugnante resonó en el aire. Agatha jadeó, su cuerpo se tensó y luego se quedó flácida. Sin mirarlo dos veces, Finn lo soltó. Ruido sordo. Su cuerpo cayó al suelo. Sus ojos sin vida miraban fijamente al cielo, congelados por el miedo. Por un momento, el inquietante silencio hizo que la escena fuera aún más inquietante. A Finn no le importó. Ella se lo merecía. Tras respirar profundamente, se volvió hacia Wanda. Pero entonces, zumbido. Un aroma llenó el aire, suave y familiar. Entonces, un par de manos, brillando con energía escarlata, emergieron detrás de él.
Sus dedos pálidos, envueltos en un poder crudo y crepitante, alcanzaron su máscara. La respiración de Finn se entrecortó. Las manos de Wanda. ¿Qué está haciendo ella? Capítulo 48. Sobre el puente roto de Londres en ese momento, Finn flotaba tras una sombra escarlata. Sus hermosos ojos brillaban con una luz roja misteriosa, y su rostro imponente revelaba un encanto frío. Su mano pálida, suave como la porcelana, alcanzó la máscara de Finn. Ella dio un tirón fuerte. Pero la máscara no se movió. El poder de las runas titiló sobre su superficie, impidiéndole moverse ni medio centímetro. Zumbido. En el siguiente segundo, la figura de Finn se disolvió en una masa arremolinada de energía negra, alejándose varios metros antes de recomponerse en su forma humana. Su tono era burlón al hablar. Bruja escarlata, es muy descortés robar la máscara de otra persona. Los ojos de Wanda Maximoff estaban helados, pero no atacó de inmediato. Tenía la fuerte sensación de que la presencia de Agnes en su vida no había sido una coincidencia. La advertencia que Nick Fury le había dado anteriormente resonó en su mente. Ningún extraño hace algo bueno de forma gratuita. Al recordar sus interacciones con Agnes, se dio cuenta de cómo la mujer siempre la había estado observando, siguiendo sus movimientos, especialmente cuando se conocieron en Alemania. La magia del caos por sí sola no bastaba para explicarlo. Todo se sentía raro. ¿Quién demonios eres? Preguntó Wanda. ¿Por qué mataste a Agnes? Finn arqueó una ceja, ligeramente sorprendido por su reacción. Esperaba que atacara sin miramientos. Después de todo, Wanda confiaba en Agatha y creía que la anciana era una vecina amable. Pero quizás esto fuera lo mejor. De lo contrario, la habría estado subestimando. ¿Te refieres a ella? La voz de Finn sonó despreocupada. No se llama Agnes. Agatha era su verdadero nombre. La expresión de Wanda permaneció ilegible. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Finn se rió entre dientes. Creo que sabes cómo demostrarlo. Él no dio más detalles, simplemente la miró con una sonrisa fácil. Wanda frunció el ceño y sus pensamientos corrieron velozmente. La magia del caos podía interactuar con los recuerdos persistentes de los muertos. Si Finn mentía, ella lo sabría. Pero él no estaba preocupado. Ya había borrado los recuerdos que Agatha tenía de él. Wanda murmuró en voz baja. Magia del caos, lentamente, se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Agatha. Los ojos de la mujer seguían abiertos, congelados por la muerte. Tras una breve vacilación, Wanda extendió la mano y cerró suavemente los ojos de Agatha. Una luz escarlata titiló en la punta de sus dedos mientras hurgaba en los restos de la mente del cadáver. Por un breve momento, los ojos de Wanda se oscurecieron. Había encontrado la respuesta. La voz de Finn fue más suave esta vez. ¿Estás bien? Wanda exhaló bruscamente, reprimiendo sus emociones. Estoy bien. Gracias, Sombra. Pero ella no estaba bien. La llamada buena vecina, su amabilidad y calidez, habían sido una fachada para robar la magia del caos dentro de ella. Aunque sospechaba que algo no andaba bien, descubrir la verdad todavía le dolía. Nadie quería que le mintieran. No es necesario agradecer. Finn podía notar que Wanda estaba de duelo, pero nunca dejó que los demás vieran sus vulnerabilidades. Ella siempre enmascaraba sus emociones con indiferencia. Y, sin embargo, al ver su forma de permanecer de pie, en silencio, con los hombros tensos, era evidente que estaba luchando. Si la muerte de una bruja manipuladora pudo sacudirla tanto, ¿qué haría ella cuando se descubriera la verdad sobre él? Shadow, has causado un verdadero desastre, interrumpió una voz áspera. El Consejo de Seguridad Mundial me ha estado haciendo explotar el teléfono. Nick Fury acababa de descender de la torre, todavía recuperando el aliento y con expresión llena de irritación. Finn había luchado desde Alemania hasta Londres. Ahora el Consejo de Seguridad estaba en pánico, llamando constantemente, exigiendo respuestas. Su mensaje fue claro. No dejéis que la sombra destruya Londres. Finn sonrió con suficiencia. Pensé que recurrirían a Sword para esto. Fury se burló. ¿Qué? Por favor. Sword es solo un bebé comparado con nosotros. Mientras esto siga sucediendo en la Tierra, Shield no se irá a ninguna parte. Finn pateó un dron caído hacia los pies de Fury, con tono seco. ¿Sí? No esperaba que el digno director de Shield se dejara engañar tan fácilmente. El ojo de Fury se movió mientras miraba los escombros. Su voz sonó entrecortada. Hoy en día, no se puede confiar en las apariencias. Sí. ¿Quién hubiera pensado que el gran Nick Fury sería interpretado por un desconocido?
Fury suspiró, eligiendo no involucrarse con las burlas de Finn. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia el cuerpo sin vida de Agatha. Entonces, como si de repente recordara algo, Wanda se giró hacia él. Fury, ¿dónde está Spider-Man? Su voz sonaba agotada. No le quedaban fuerzas para distracciones. Ya debería haber llegado. En ese momento, auge. Una figura distante se balanceó en el aire, moviéndose a gran velocidad antes de aterrizar con un ruido sordo cerca. Peter Parker se arrancó la máscara, revelando un rostro destrozado por recientes moretones y cortes. Jadeaba, visiblemente exhausto, y cojeaba levemente al avanzar. Su voz sonó ronca. Creo que hice algo malo. Fury frunció el ceño. ¿Qué hiciste ahora? Peter tragó saliva con dificultad. No era mi intención, pero, Quentin Beck, Misterio, está muerto. Hubo un momento de silencio. Lo impactó un dron. Fue un accidente, pero, se desangró. Fury exhaló bruscamente, aliviado de que no fuera algo peor. Niño, no es tu culpa. La expresión de Peter permaneció afligida. La muerte de Misterio era inevitable. Si hubiera vivido, las cosas solo habrían empeorado, continuó Fury. No lo mataste. Sus propias acciones provocaron esto. Finn dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Peter. No tienes nada de qué culparte. Bajo su máscara, Finn frunció ligeramente el ceño. Su presencia no había cambiado el curso de los acontecimientos tanto como él esperaba. La batalla final de Quentin Beck con Spider-Man todavía estaba en desarrollo. Lo cual significaba, las imágenes manipuladas de la muerte de Misterio aún serían publicadas. La identidad de Peter Parker aún quedaría expuesta. El mundo todavía se volvería contra él. Y desesperado, Peter acudiría al Doctor Strange en busca de ayuda. Lo cual llevaría a un colapso multiversal. El evento de los 3 hombres araña era inevitable. Peter se pasó una mano por el pelo despeinado, con aspecto perdido. Pero Quentin y yo, deberíamos haber sido amigos. Finn suspiró. Lo entiendo. Pero eres un superhéroe, Peter. Te enfrentarás a situaciones como esta otra vez. Tienes que aprender a seguir adelante, o te derrumbarás. Peter apretó los puños. No había manera de escapar de esto. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto lo intentara. El multiverso se aproximaba. Y Finn tenía el presentimiento de que las cosas estaban a punto de salirse de control. Peter Parker recordó cómo el misterioso invitado lo influyó mientras estaba junto a los otros 3 héroes. Sombra, gracias. Al escuchar esas palabras, Peter asintió, sintiéndose mucho mejor. No podía permitirse que lo vencieran tan fácilmente. El señor Stark le había confiado las gafas. Después de todo, la cabeza que lleva la corona es pesada. Ahora tenía una responsabilidad y no podía permitirse flaquear. No cuando Quentin le había estado mintiendo desde el principio. ¿Eres bueno consolando a la gente? Desde atrás, Wanda Maximoff, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observaba la figura del héroe vestido de negro mientras consolaba a Peter. Había algo extrañamente familiar en él, algo que le recordaba a otra presencia. Finn. Esta es simplemente sabiduría transmitida por aquellos que han recorrido este camino antes. Al escuchar el comentario de Wanda, Finn se giró para mirarla a los ojos y se sobresaltó. ¿Por qué siempre siento que ella está viendo a través de mí? Necesitaba irse, rápido. Quedarse más tiempo podría causar problemas. Con ese pensamiento, miró hacia el horizonte, donde el sol ya se había ocultado, y encontró la excusa perfecta para escabullirse. Ya que todo está arreglado, supongo que es hora de irme. Hasta la próxima. Oye, Sombra, sobre lo que dije antes, al verlo a punto de irse, Nick Fury dio un paso adelante rápidamente, tratando de plantear la oferta de unirse a S.H.I.E.L.D. Pero Finn no le dio la oportunidad. Con un chasquido de dedos, un vórtice negro se formó tras él, envolviéndolo por completo en un abrir y cerrar de ojos. Desapareció en el lugar. Maldita sea. ¿En serio? Cada vez hay más bichos raros en la Tierra. El rostro de Nick Fury se ensombreció. Se suponía que era el mejor espía del mundo, pero acababan de ignorarlo descaradamente, 2 veces. Señor Fury, Happy me espera. Tengo que irme. Peter Parker, al ver que el cielo se oscurecía, ni siquiera esperó la respuesta de Fury. Se levantó la capucha, lanzó una telaraña, saltó en el aire y se dirigió hacia el puente. Genial. Otro más. Fury suspiró, sintiendo que estaba perdiendo el control de las cosas. Fury, me voy de regreso a Alemania. Wanda, al ver que todo estaba arreglado, decidió que era hora de irse.
Si se daba prisa, podría regresar a las 8 p.m. y aún cenar con Finn. Nick Fury no se negó. Sabía que toda la misión había sido un desastre, y en gran medida culpa suya. Sus superiores lo atacarían duramente, y sus colegas probablemente no le dejarían de hablar. Poco después, un Kinghead llegó a recoger a Wanda. Fury, sin embargo, se quedó. Tenía otros asuntos que atender. Cuando él y María Hill subieron a un coche y salieron de Londres, Hill se volvió hacia él con expresión irritada. Furia, ¿se lo dijiste? Nick Fury, agarrando el volante, meneó la cabeza. Entonces ocurrió algo inesperado. La apariencia de Hill cambió de repente. Su rostro se transformó, su piel se tornó de un verde intenso y aparecieron crestas en su frente. Ella era una Skrull. Y las sorpresas aún no habían terminado. Nick Fury, el hombre al volante, también cambió. Su forma brilló un instante antes de revelar que él también era un Skrull. Tienes que decírselo, murmuró la mujer Skrull, poco impresionada. Está bien, pero ¿de verdad puedes culparme por esto? Gruñó Fury, ahora Terry, el Skrull. ¿Tienes idea de lo convincente que fue? Los datos, las imágenes, su enorme poder destructivo. Incluso su porte. Diablos. Tengo la capacidad de cambiar de forma, y hasta yo empecé a creer que era auténtico. Con el rostro enrojecido por la vergüenza, Terry dejó escapar un suspiro y cogió su teléfono. El nombre en la pantalla. Nick Fury Hotel Internacional, Berlín, Alemania. Hacer clic. La puerta se abrió. Finn, ¿estás ahí? Wanda empujó la puerta con anticipación y entró en la habitación fría y misteriosamente silenciosa. Frunció el ceño. Ella había confirmado que Finn no se había ido desde la tarde, pero la atmósfera en la habitación parecía demasiado sin vida. ¿Finlandés? Ella llamó de nuevo. No hubo respuesta. Al entrar, notó que la cama estaba perfectamente hecha, la calefacción estaba apagada y el aire otoñal hacía que la habitación se sintiera aún más fría. ¿No estás aquí? Curiosa, extendió la mano y tocó el televisor. Estaba helado. Una pequeña punzada de decepción se apoderó de su pecho. Entonces, boom. CHK. Bruja, eres tú. Estoy jugando CS en la habitación. En el otro extremo de la habitación, una puerta se abrió y Finn se asomó hasta la mitad, mirando hacia ella. En realidad, acababa de llegar. Al entrar y sentir el frío que hacía, encendió la calefacción de inmediato. Pero como aún no había tiempo para que subiera la temperatura, corrió al estudio para aparentar que había estado allí desde el principio. Finn, pensé que no estabas aquí, dijo Wanda, sintiendo un gran alivio mientras corría hacia él y lo envolvía en un fuerte abrazo. ¿Qué pasa? Preguntó Finn, acariciándole suavemente la espalda. Agnes es una mentirosa. La voz de Wanda estaba teñida de tristeza mientras relataba los acontecimientos del día. Era evidente que la traición de Agatha la había conmocionado profundamente. Había creído sinceramente que eran amigas, solo para darse cuenta de que Agatha la había visto como nada más que una herramienta para robarle su magia del caos. Ya se acabó, murmuró Finn, abrazándola fuerte. Por un momento, no supo qué más decir. Al fin y al cabo, él también era un mentiroso. Quizás no de la misma manera, pero la culpa lo carcomía de todos modos. Suspirando suavemente, cambió de tema. Hice una reserva en un restaurante. ¿Quieres salir a cenar? Mañana volvemos a Westview, y si no pruebas la comida alemana antes de irnos, te arrepentirás. El estómago de Wanda dejó escapar un suave gruñido. Bueno. Hoteles cerca de Central Park antes, las 8 p.m. nunca eran la hora de mayor afluencia en este restaurante. Pero esta noche fue diferente. La gente prácticamente peleaba por conseguir asientos junto a la ventana. ¿La razón? Desde este lugar, podían ver un enorme pico de montaña que se elevaba justo en el medio de Central Park. Una montaña. En medio de la ciudad de Nueva York. Fue una visión increíble, casi surrealista. Finn, ¿por qué elegiste este lugar? Apoyada en la ventana, Wanda contempló maravillada el imponente pico. No sabía que Central Park terminaría así, juró Finn, levantando las manos a la defensiva. Había reservado la habitación esa misma mañana, con la esperanza de disfrutar del paisaje habitual de Central Park. En cambio, de alguna manera logró destruirlo por accidente. La verdad es que, es bastante hermoso, murmuró Wanda, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Nunca había visto nada igual. Finn parpadeó, sorprendido. No esperaba que ella lo tomara tan bien. Curioso, preguntó. ¿Qué piensas de Sombra? ¿Por qué lo preguntas? Solo me preguntaba. Mucha gente lo admira.
Creen que podría convertirse en un gran superhéroe. Wanda inclinó la cabeza y reflexionó durante un momento. No lo conozco lo suficiente como para decirlo, admitió. Pero hoy desenmascaró a Agatha. Si no lo hubiera hecho, habría quedado atrapada en sus mentiras para siempre. Hizo una pausa y sus ojos carmesí se oscurecieron levemente. El engaño la había lastimado profundamente. Y Finn podía verlo. Dudó por un largo momento y luego finalmente respiró profundamente. Wanda, hay algo que necesito decirte. Ella lo miró con curiosidad en sus ojos. ¿Qué es? Wanda, capítulo 49. Por la noche, las luces del hotel eran de un suave tono naranja, proyectando un brillo cálido sobre la habitación como si estuviera cubierta por una capa de seda. La luz se reflejó en el rostro de Wanda, sus ojos brillaban como un lago cristalino mientras miraba a Finn. De hecho, el corazón de Finn se ablandó cuando encontró los ojos dulces pero penetrantes de Wanda. Sus ojos eran tan dulces como ella. Después de todo lo sucedido con Agatha, Wanda lucía aún más radiante, como si hubiera sido refinada a través del fuego y emergiera aún más pura. Sus ojos eran diferentes a los de otros que habían soportado tanto. En lugar de estar opacos, permanecían brillantes y llenos de vida. La mayoría de las personas que han pasado por dificultades similares llevaban en la mirada un cierto cansancio, una ligera nubosidad que nunca desaparecía del todo. Pero los ojos de Wanda eran diferentes. Eran claros, como los de un recién nacido, llenos de curiosidad y luz. La forma en que centelleaban con el reflejo de las cálidas luces del hotel hacía que Finn quisiera aferrarse a ellos para siempre. ¿Por qué te comportas tan extraño hoy? Si tienes algo que decir, dilo. Wanda frunció el ceño levemente, observándolo con curiosidad. Finn siempre había sido tranquilo y despreocupado, pero ahora, por primera vez desde que estaban juntos, parecía indeciso. En realidad, Finn respiró hondo, preparándose para confesar. No soy una persona común y corriente. Yo también tengo poderes. Para ser precisos, magia. Diciendo todo de golpe, se preparó para lo peor. Si las cosas salían mal, siempre podría desaparecer y empezar de cero en otro lugar. No es como si no lo hubiera hecho antes. Después de su confesión, bajó ligeramente la cabeza, sin querer encontrarse con la mirada de Wanda, esperando sorpresa, incredulidad, tal vez incluso miedo. Pero después de esperar un buen rato, no hubo nada. El aire estaba quieto. El silencio se prolongó. Curioso, levantó la cabeza y encontró a Wanda mojando tranquilamente su pan en mantequilla, sin inmutarse. ¿Eh? Al sentir sus ojos sobre ella, Wanda finalmente levantó la vista. Acabo de decirte algo importante y ni siquiera reaccionas. El rostro de Finn se contrajo. Se había preparado para esta conversación, pero Wanda actuó como si simplemente le hubiera dicho el pronóstico del tiempo. Te creo. Antes de que pudiera reaccionar, Wanda extendió su delicada mano, cubriéndole la boca y mirando a su alrededor avergonzada. Solo después de confirmar que nadie la escuchaba respiró aliviada. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Finn, amortiguado por la palma de su mano. Mira, te creo, ¿vale? Wanda asintió con seriedad. Pero no lo digas en voz alta. Prefiero no morir de vergüenza ajena. Estaba realmente preocupada de que Finn de repente gritara, soy un superhéroe. En medio de un restaurante lleno de gente, convirtiéndolos en la pareja más llamativa de la sala. Solo imaginar esa escena le daban ganas de cavar un hoyo y desaparecer. Pensó que Finn debía haber dicho todo eso solo para hacerla sentir mejor. Pensarlo le reconfortó. Con una voz mucho más suave, murmuró, sé que solo intentas animarme, Finn. Ya me siento mejor, pero aún así no quiero morir de vergüenza. Estoy diciendo la verdad, dijo Finn con seriedad. Miró a Wanda, esperando una reacción. Pero no había nada. Si de verdad le creía, su sistema debería haberle enviado una notificación. Pero no hubo nada. Esto fue un insulto. Ella no le creyó en absoluto. Tenía que demostrarlo. Justo cuando estaba a punto de demostrarlo, llegó un camarero y colocó un plato en la mesa. Señor, señora, aquí está la langosta para dos. En cuanto el aroma llegó a su nariz, los ojos de Wanda se iluminaron. Con entusiasmo, levantó la tapa de la olla pequeña, y el rico y sabroso aroma a mantequilla de ajo llenó el aire. Gracias, dijo distraídamente, mientras tomaba sus cubiertos. Gracias, repitió Finn mientras recogía sus cubiertos. En cuanto el camarero se fue, se volvió hacia Wanda. Wanda, escucha, Finn, ¿puedes escucharme hablar de ello primero? De repente, Wanda lo interrumpió con expresión preocupada. Está bien, asintió Finn, todavía confundido pero dispuesto a escucharla.
Entiendo lo que intentas hacer, pero Finn, no necesitas preocuparte por tu identidad. ¿Crees que tener poderes, magia, creará una brecha entre nosotros? Pero pase lo que pase, eso no sucederá. Nada nos separará jamás. Mientras hablaba, extendió la mano y acarició suavemente el rostro de Finn. Lo siento, susurró, rozando su mejilla con los dedos. Es culpa mía. Últimamente he estado tan absorta en las misiones de los Vengadores que no te he prestado suficiente atención. Finn se quedó atónito. Entonces ella pensó que él se sentía inseguro acerca de su relación. Wanda, tú, Finn, ya eres increíble. Eres divertido, optimista, amable y siempre lo manejas todo de maravilla. Al verlo sin palabras, Wanda tomó su mano y la apretó suavemente. Una sensación de calor se extendió por el pecho de Finn y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Bueno, dejemos de hablar de todo eso por ahora y comamos primero la langosta, dijo Wanda, dándole unas palmaditas cariñosas en la cabeza. Luego volvió su atención a la langosta. Sus ojos brillaban de emoción. La carne tierna y jugosa prácticamente la llamaba por su nombre. Se lamió los labios, cogió un trozo y se lo metió en la boca, saboreando su rico sabor a mantequilla. Pero Finn comenzó a protestar de nuevo, pero Wanda le lanzó una mirada, logrando callarlo. Está bien. Lo dejaría, por ahora. Siempre podría mencionarlo más tarde. No le había hablado de su magia porque quería reconocimiento. Simplemente se preocupaba genuinamente por ella. Era completamente diferente de aquella vieja bruja Agatha. Ustedes dos, aquí está la ensalada de salchichas y la salchicha a la parrilla que pidieron. Llegó otro camarero, colocó 2 platos de salchichas en la mesa antes de alejarse. Esto se ve terrible, murmuró Wanda, mientras pinchaba las gruesas salchichas asadas con el ceño fruncido. Pero entonces, le dio un mordisco a la gruesa salchicha y su expresión cambió al instante. No tiene buena pinta, pero sabe increíble. ¿En serio? Finn dudó, pero en lugar de coger la salchicha grande a la parrilla, optó por la salchicha más pequeña, precortada, de la ensalada. Porque, la imagen de Wanda comiendo la salchicha grande hizo que sus pensamientos fueran a lugares donde definitivamente no deberían ir. ¿Qué te pasa? Preguntó Wanda, ladeando la cabeza y con su inocente mirada atravesándolo. Finn tragó saliva con fuerza. Parecía tan pura, sus ojos claros llenos de curiosidad. Y, sin embargo, mordía con naturalidad una gruesa salchicha asada. El contraste era distractor. Tratando de quitarse ese pensamiento de la cabeza, dijo vagamente. En realidad, también tengo experiencia haciendo salchichas. ¿En serio? Los ojos de Wanda se iluminaron. Claro que su hombre cocinaba. Era increíble. Entonces quiero probarlo cuando volvamos mañana. Dijo emocionada. Finn tosió. Claro. Finn no pudo evitar toser al oír eso. ¿Por qué de repente sintió que estaba persuadiendo a una niña? Equivocado. Ella es mi novia. ¿De qué tengo miedo? No te quedes ahí sentado, come rápido antes de que se enfríe, le instó Finn. Wanda, ajena a sus pensamientos, comía felizmente, con los labios relucientes de aceite. Era glotona, pero nunca comía mucho. Después de terminar su comida, se reclinó en su silla con expresión satisfecha y la mirada fija en la vibrante vista nocturna del exterior. Una imponente montaña se alzaba entre los rascacielos de la ciudad, añadiendo un toque casi surrealista al paisaje. ¿Crees que el alcalde intentará derribar la montaña? Preguntó Wanda con curiosidad en la voz. Podría considerarlo, pero es demasiado grande. Dudo que tenga los recursos para hacerlo, respondió Finn. Extendió la mano y limpió las manchas de aceite de las comisuras de sus labios con una servilleta antes de volver su mirada hacia la majestuosa montaña afuera. Como era de esperar. Puedo crear algo así de grandioso con solo un gesto de la mano. Guapo como siempre. Tiene sentido, asintió Wanda. A menos que la montaña se convierta en una amenaza, nadie gastaría dinero en demolerla. Y además, está en todas las redes sociales. Finn sonrió con suficiencia. Sí. Desde que se formó de las sombras, la gente ha empezado a llamar la montaña de la sombra negra. Ya se ha vuelto viral. Apuesto a que pronto se convertirá en una atracción turística, impulsando la economía. Los humanos eran criaturas extrañas. Incluso cosas aparentemente inútiles podían cautivarlos, atrayendo multitudes de todas partes. Ya veo, reflexionó Wanda, asintiendo aunque solo entendía a medias. ¿Estás llena? Se está haciendo tarde. Deberíamos regresar, dijo Finn, alborotándole el pelo.
Salieron del restaurante y regresaron caminando a su hotel, que estaba cerca. Caminar les ayudó a digerir mejor y aprovecharon para empaparse de la cultura callejera. Al igual que otros grandes países amantes del fútbol, con frecuencia veían gente jugando al fútbol en las calles. Incluso en ausencia de campos adecuados, los niños encontraron formas de jugar, utilizando cualquier espacio disponible. Auge. Mientras Finn y Wanda esperaban en un cruce peatonal, un balón de fútbol rodó hacia sus pies. Un grupo de niños que jugaba cerca había fallado un pase. «Oye, patéalo de vuelta», gritó uno de los chicos. «No te molestes», murmuró otro niño. «Es estadounidense. Probablemente ni siquiera sepa jugar». Finn sonrió con suficiencia. «¿Me estás subestimando, eh?» Wanda se rió entre dientes. «Finn, creen que no sabes jugar». Finn arqueó una ceja. ¿Entendiste eso? Se encogió de hombros. Aprendí un poco del idioma de una amiga cuando era más joven. Inteligente y mágico. Menuda combinación. Bromeó Finn. Antes de que el niño pudiera recuperar la pelota, Finn lo detuvo. Oye, déjame enseñarte cómo se hace. Los niños parpadearon sorprendidos. Wanda suspiró, apoyándose en una farola cercana con una sonrisa divertida. Lo conocía lo suficiente como para esperar esto. ¿De verdad sabes jugar?, preguntó el niño con escepticismo escrito en todo su rostro. Por supuesto, respondió Finn con seguridad. En la escuela, había sido el capitán del equipo. Si no fuera por sus estudios, quién sabe hasta dónde habría llegado. El niño sonrió con suficiencia. Bueno, si puedes tirarlo a ese cubo de basura de enfrente, ganas. Finn echó un vistazo al contenedor metálico al otro lado de la calle. Estaba a unos 10 metros. No muy lejos, pero el reto residía en la precisión necesaria para meter la pelota dentro. Incluso los jugadores profesionales tenían dificultades con tiros como ese. «Es pan comido», dijo Finn, colocando el balón a sus pies. Los otros niños se reunieron alrededor y tomaron asiento en los escalones de una tienda cercana, ansiosos por mirar. Finn retrocedió unos pasos, preparando el disparo. Luego, con una zancada rápida, pateó el balón limpiamente desde abajo, elevándolo hacia el cielo nocturno. Bajo el resplandor de las farolas, la pelota se curvó hermosamente, dibujando un arco perfecto en el aire. Zumbido. Estallido. La pelota cayó directamente en el bote de basura, golpeando la tapa al bajar y cerrándola de golpe. ¡Oh, mierda! Es como nuestra versión de Beckham. Los niños se pusieron de pie de un salto, con los puños en alto, asombrados. Para ellos, nada era más genial que un gol perfecto. El chico que había dudado de Finn se quedó congelado, con la boca abierta por la sorpresa. Finn le dio una palmadita en el hombro como a un entrenador veterano. Sigue practicando, chico. Wanda también se quedó atónita. No era aficionada al fútbol, pero hasta ella pudo apreciar lo impresionante que fue ese tiro. Finn notó. Tomó la mano de Wanda y cruzó la calle, dejando atrás a un grupo de niños atónitos. Cuando finalmente reaccionaron e intentaron perseguirlo, el semáforo ya se había puesto rojo y los bloqueaba una pared de coches. Solo pudieron observar con pesar cómo una leyenda se alejaba. De vuelta en el pasillo del hotel, Wanda se rió entre dientes al recordar. Pensé que te quedarías para molestarlos un poco más. Finn sonrió con suficiencia. Solo son niños. El disparo en sí fue suficiente lección. ¿Quién sabe? Quizás hayas inspirado a la próxima estrella del fútbol, reflexionó Wanda. Algo tan simple como eso puede cambiarle la vida a alguien. Antes de que pudiera continuar, Finn la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. Ya basta. Es tarde, y me prometieron una recompensa, Finn. ¡No! Pero dijiste, mañana. Cuando volvamos a casa, interrumpió con una sonrisa. Además, la ropa también debería llegar para esa fecha. Finn suspiró dramáticamente. Bien. Capítulo 50. La tarde siguiente. Aeropuerto Internacional de Nueva York. Los fines de semana, el aeropuerto está repleto de gente, y todo tipo de personas pasan por los controles de seguridad. En una ciudad tan dinámica como Nueva York, no mucha gente baja el ritmo. En la parada de autobús, fuera de la terminal, dos figuras, una alta y otra baja, cada una llevando una maleta, estaban paradas bajo el sol, esperando el autobús. Sal a salvar el mundo, da vueltas y vueltas, y regresa, dijo Finn, estirando su cuerpo y respirando profundamente mientras miraba la bulliciosa ciudad. Aunque solo habían estado fuera 3 días, se les hizo eterno. Habían pasado tantas cosas en esos 3 días que costaba creer que hubiera sido tan poco tiempo. Eso no fue salvar el mundo.
Fue todo un engaño, respondió Wanda, pensando en la supuesta misión del fin del mundo en la que habían participado, que resultó ser solo una elaborada artimaña. No te culpes. Es culpa de ese tal Misterio, dijo Finn con una sonrisa tranquilizadora. Además, detenerlo fue algo memorable. Si no lo hubiéramos hecho, no me imagino cuánta gente más habría sido engañada. Sí, Misterio tenía razón. La mayoría de la gente solo cree en lo que ve. Solo a unos pocos les importa la verdad, suspiró Wanda profundamente. Después de todo lo que habían pasado en esos 3 días, sabía que no confiaría tan fácilmente en nadie en el futuro. Nadie se equivoca. La gente solo quiere creer lo que ve, pensó Finn. En este mundo caótico, ¿qué podía hacer la gente común? Solo podían sentarse frente al televisor y ver las noticias diarias, incapaces de verificar si eran ciertas o no. Ha llegado el autobús número 11, anunció una voz. En ese momento, un autobús se detuvo frente a ellos y Wanda subió a Finn. Como no era hora punta, había muchos asientos vacíos. Los dos subieron al autobús y Finn se sentó junto a la ventana. No estaba acostumbrado a viajar en autobús y se mareaba a menudo, así que siempre elegía el asiento de la ventana. El paisaje exterior le ayudaba a calmar las náuseas. El autobús se dirigía a la estación de tren. Finn y Wanda planeaban tomar un tren de regreso a Westview. Era mucho más rápido que ir en coche. Parece que el autobús pasa por Brooklyn, dijo Wanda, mirando el mapa de rutas. Sí, ¿por qué? ¿Tienes algo en mente? Preguntó Finn. Nada, solo estoy pensando en una vieja amiga, respondió Wanda suavemente. ¿Capitán América? Adivinó Finn sin dudarlo. Tenía que ser uno de los 3 grandes de los Vengadores, Steve Rogers. En el mundo anterior, el Capitán América había sido una figura controvertida. Algunos lo veían como un hipócrita con doble moral, mientras que otros, lo admiraba por sus ideales democráticos, su sentido de la justicia y su capacidad de ver el panorama general. De todos modos, el Capitán América fue sin lugar a dudas una de las figuras más importantes de los Vengadores. Era un buen hombre. Ojalá lo hubieras conocido, pero ya no está, dijo Wanda con un tono de tristeza en su voz. De repente se quedó congelada, frunció el ceño mientras miraba hacia el frente del autobús. Wanda. Finn notó su expresión y de inmediato sintió una sensación de inquietud. Antes de que pudiera advertir al conductor, ocurrió. Estallido. Cuando el autobús se acercaba a una intersección, una camioneta negra que circulaba a toda velocidad por el lado derecho de la carretera de repente se estrelló contra ellos. ¡Mierda! Maldijo el conductor del autobús, con el rostro pálido mientras tiraba del volante para evitar una colisión total. El autobús se inclinó bruscamente y los pasajeros fueron arrojados hacia un lado, agarrándose a cualquier cosa que pudieran para estabilizarse. Incluso con los rápidos reflejos del conductor, la parte delantera del autobús todavía rozó la camioneta, temblando violentamente antes de estrellarse contra la barandilla de la acera. Chillido. Del frente del autobús salía humo negro y los pasajeros permanecían sentados en un silencio atónito, con el rostro pálido de miedo. ¿Qué demonios? ¿Intentas matarnos? Gritó el conductor, desabrochándose el cinturón de seguridad y preparándose para enfrentarse al conductor de la furgoneta. Pero antes de que pudiera salir, un grupo de hombres enmascarados y armados salió de la camioneta. El líder, un hombre corpulento, inmediatamente apuntó con su arma al conductor del autobús. Si no quieres morir, abre la puerta, dijo el hombre con frialdad, su voz tan gélida como el arma que tenía en la mano. Nadie se atrevió a negarse. Genial, justo lo que necesitábamos. Terroristas urbanos en este maldito país. Murmuró un pasajero en voz baja. Estos locos no van a dejar ir a nadie, susurró otro con voz temblorosa. Los pasajeros estaban paralizados por el miedo, sus rostros pálidos y congelados en sus asientos. Wanda, parece que tienes un don para atraer criminales, susurró Finn con una sonrisa burlona, intentando aligerar el ambiente. Tonterías. Cada vez que nos metemos en problemas, estás ahí conmigo. Quizás eres tú quien me atrae, replicó Wanda, sacándole la lengua juguetonamente. Suspiró, mirando a los hombres armados afuera. Justo cuando creían que la terrible experiencia de Misterio había terminado, se encontraron en medio de otra crisis. Esta vez, un secuestro. Solo en Estados Unidos podía ocurrir algo así. Pero incluso aquí, que un grupo de hombres armados secuestrara un autobús a plena luz del día era algo poco común. Sin embargo, allí estaban. No disparen. Abriré la puerta. Balbució el conductor del autobús, con las manos temblorosas mientras abría la puerta.
Qué buena jugada, dijo el líder, subiendo al autobús con el arma en alto. Recorrió con la mirada a los aterrorizados pasajeros, con una sonrisa cruel en los labios. Todos, cooperen y nadie saldrá lastimado, anunció. Mientras hablaba, su mirada se posó en una mujer con un abrigo escarlata sentada al fondo. Su impactante belleza y sus penetrantes ojos captaron de inmediato su atención. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, dijo el líder, con un tono cargado de lujuria. Cariño, sé que podrías pensar que tienes algunas ventajas, pero a esta pistola no le importan. Siéntate y compórtate. Wanda entrecerró los ojos y un aura fría emanó de ella. Se levantó lentamente. Sus manos brillaban con energía escarlata. Estás cometiendo un gran error, dijo con voz gélida. En el asiento trasero, Finn observaba la escena. Su expresión se ensombreció al ver la mirada del líder hacia Wanda. Apretó los puños y un brillo frío apareció en sus ojos. Oye, amigo, cuida tus ojos. Aunque sea tu novia, ahora es mía, le dijo uno de los matones a Finn con desprecio, haciendo un gesto de cortarle la garganta. O si no, pero antes de que pudiera terminar, las palabras se le atascaron en la garganta. Una fuerza invisible le rodeó el cuello, cortándole el aire. Tercero. Gritó el líder, girándose para ver a su secuaz luchando contra la energía escarlata que rodeaba su cuello. Cuando volvió a mirar a Wanda, se encontró con sus brillantes ojos rojos, y un escalofrío le recorrió la espalda. La mano que sostenía el arma temblaba, paralizada. No mereces vivir, dijo Wanda con frialdad, y su voz resonó con poder. Con un movimiento de muñeca, la líder fue arrojada por la ventana del autobús y se estrelló contra la acera. Jefe. Gritó otro matón, subiendo corriendo al autobús. Dispárenle. Gritó el líder desde afuera. Estallido. Se escuchó un disparo, pero Wanda simplemente levantó la mano, desviando la bala con una ola de energía escarlata. Tontos, murmuró, haciendo volar a los matones restantes fuera del autobús con un movimiento de sus dedos. Afuera, los tres hombres que habían estado cargando la camioneta corrieron hacia allí, solo para encontrarse con la figura brillante de Wanda en la puerta del autobús. Antes de que pudieran reaccionar, fueron levantados del suelo y arrojados contra una pared. Sus cuerpos se desplomaron en el suelo de dolor. Tos, tos, el líder se puso de pie tambaleándose, con el rostro desencajado de rabia. Perra. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña granada de alta tecnología, un prototipo de Industrias Stark. Estaba diseñada para liberar una descarga eléctrica concentrada, lo suficientemente potente como para incapacitar a cualquiera dentro de su radio de acción. Muere. Gruñó, presionando el botón de activación y lanzando la granada hacia Wanda. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una figura sombría apareció detrás de él, agarrándole el brazo y retorciéndolo violentamente. Auge. La granada explotó en la mano del líder, provocando una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. Gritó de dolor antes de desplomarse en el suelo, con el cuerpo carbonizado y humeante. Wanda se giró y entrecerró los ojos al ver las figuras sombrías que se retiraban en la oscuridad. Vestían de negro, sus movimientos eran rápidos y silenciosos. ¿Organización de la sombra? Murmuró, reconociendo su presencia. Finn bajó del autobús con expresión tranquila mientras observaba la escena. ¿Estás bien, Wanda?, preguntó, acercándose a ella. Eran solo aficionados. No podían hacerme daño, respondió Wanda, aunque su mirada se posó en el lugar donde habían desaparecido las figuras sombrías. ¿Viste a esos hombres de negro? Parecían miembros de la Organización de la Sombra, pero diferentes. Finn se rascó la cabeza, intentando parecer inocente. Sí, los vi. Deben ser de otra rama o algo así. Wanda frunció el ceño, considerando sus palabras. Quizás. La Organización de la Sombra es enorme. Probablemente tengan unidades diferentes para cada región. Exactamente, asintió Finn rápidamente, aliviado de que no hubiera atado cabos. Una organización global como esa tendría equipos especializados para diferentes áreas. Wanda asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Tiene sentido. En ese momento, el sonido de las sirenas llenó el aire al llegar los coches patrulla al lugar. Los testigos del incidente llamaron a las autoridades, y la policía ya perseguía a los secuestradores antes de que se apoderaran del autobús. Como Wanda era una vengadora, la policía solo les hizo unas pocas preguntas antes de dejarlos ir. Ambos se dirigieron rápidamente a la estación de tren y subieron a un tren con destino a Westview. El viaje en tren fue una experiencia tranquila, una oportunidad para que la pareja se relajara después del caos.
Se sentaron en un compartimento privado, disfrutando del paisaje mientras el tren avanzaba a toda velocidad por la campiña. Wanda finalmente se quedó dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de Finn. Él sonrió, apartándole suavemente un mechón de pelo de la cara. Cuando por fin llegaron a Westview, Wanda se despertó, estirándose perezosamente. ¿Ya llegamos?, preguntó, con la voz aún pesada por el sueño. Sí. Hogar, dulce hogar, dijo Finn, ayudándola a recoger sus pertenencias. Tomaron un taxi de vuelta a su apartamento. Mientras caminaban por el pasillo, Wanda se volvió hacia Finn. Voy a ducharme y luego a dormir. Estoy agotada. ¿No vienes a quedarte conmigo? Mi cama es bastante grande, dijo Finn con una sonrisa, pues no quería pasar la noche solo. Wanda fingió pensarlo, pero la expresión de Finn la hizo reír. De acuerdo, iré después de ducharme. Genial, dijo Finn sintiéndose aliviado. Una vez que Wanda entró en su apartamento, Finn fue rápidamente a la habitación de Agatha. Observó el espacio frío y vacío y murmuró, ¿dónde escondiste el Darkhold? Cerrando los ojos, concentró su energía, y runas doradas comenzaron a brillar a su alrededor. Un portal se abrió en la pared, revelando una cámara oculta. Finn entró y su mirada se posó de inmediato en el altar en el centro de la habitación. Allí, sobre la superficie de piedra, se encontraba el Darkhold, un libro que irradiaba energía oscura, cuyas páginas estaban llenas de conocimiento antiguo y prohibido. El Darkhold, escrito por el antiguo demonio Stone, contenía hechizos de inmenso poder. Dominar su contenido podía convertir a alguien en un ser casi divino a través de las dimensiones. Finn cogió el libro con expresión seria. Aquí está, susurró. La clave de todo. Al salir de la cámara, el portal se cerró tras él, sin dejar rastro de su existencia. Finn conocía los peligros del Darkhold, pero también sabía que, a veces, los mayores riesgos eran necesarios para alcanzar las mayores recompensas. El viaje estaba lejos de terminar, y los desafíos que les aguardaban serían mayores que cualquier otro que hubieran enfrentado antes. Pero con Wanda a su lado y el Darkhold en sus manos, Finn estaba listo para afrontar lo que viniera después.